Hola amigos creyentes y no creyentes, bienvenido a mi canal aunque usted no lo crea. Hoy les traigo una edición dedicada a las festividades navideñas, donde hablaremos sobre el origen de esta celebración en mi país Venezuela y algunas historias de misterio e intriga que van de la mano con esta festividad. ¿Quieres conocer de qué se trata? Quédate con nosotros para que conozcas un nuevo misterio. Sin más, iniciemos. En cuanto a la Navidad, dentro de la celebración venezolana se dice que esta resulta ser una tradición de la cultura española, la misma que con el pasar de los años llegó a Venezuela, claramente como parte de todos los procesos que se llevaron a cabo justo en la época colonial. Es decir, en este caso, la Navidad se generó directamente como parte de las órdenes religiosas que en ese entonces imponían los colonos como un claro medio de evangelización para todos los pueblos indígenas de este país. Además, en cuanto al nacimiento del Niño Dios, se puede decir que se toman todas las demostraciones que se tienen con respecto a la devoción católica, que se inició con los fieles de la Iglesia Católica, con respecto a la infancia de Jesucristo, que comienza en Europa, y además a través de la asimilación cultural, esta se llegó a comenzar a desarrollar como una hermosa y fiel tradición en Venezuela. En este país abundan las tradiciones navideñas como colocar el árbol, el pesebre, recibir al espíritu de la Navidad, colocar gaitas, la cena navideña que consta de hallacas, pernil, pan de jamón y ensalada de gallina. Celebrar el nacimiento del Niño Jesús, ese día dar obsequio a los niños, celebrar el Día de los Inocentes, ir a misa, hacer intercambio de regalos, entre muchos más. Sí es cierto que la Navidad para el venezolano comienza con el frío que arranca durante el mes de noviembre, al que culturalmente le atribuimos la llegada de Pacheco. El origen del nombre Pacheco viene dado por el floricultor galipanero Antonio Pacheco, que vivía en el Ávila en la época de la Caracas de los techos rojos. A partir del mes de noviembre, el señor Pacheco bajaba del Ávila huyendo del fuerte frío y su destino era la ciudad de Caracas. Pacheco llegaba a Caracas por el camino de los españoles y entraba a la ciudad por la puerta de Caracas, en la Pastora. Ahí vendía sus flores frente a la iglesia de la zona y aprovechaba para descansar del viaje. Después del descanso, seguía su camino hacia el mercado de las flores de San José, en donde junto a otros galipaneros terminaba de vender sus flores. Ese recorrido lo realizaba 3 veces a la semana, subía y bajaba con sus burros y flores, entre el mes de noviembre hasta finales de enero, y regresaba nuevamente en noviembre. Por eso los caraqueños asociaban el frío cuando Pacheco llegaba a la ciudad y exclamaban: "Ahí viene Pacheco, bajó Pacheco y llegó Pacheco". En la actualidad se dicen las frases como: "Ya se siente el Pacheco, hace Pacheco, llegó Pacheco", o "este año está fuerte el Pacheco", para referirse a la llegada del frío y la Navidad. La Navidad es el periodo más rico de festividades religiosas populares. Se inicia los primeros días de diciembre y continúa durante 40 días hasta la celebración de la fiesta de la Candelaria, cuando se conmemora la purificación de la Virgen. El primer domingo de diciembre comienzan las celebraciones en los estados Aragua y Carabobo con una fiesta llamada velorio, danza o romería de los pastores del Niño Jesús. A partir de la celebración de la misa, se desarrollan vistosas procesiones y complicadas y alegres danzas en la calle y en la iglesia, acompañada con instrumentos de cuerda y de percusión para rendir homenaje al Niño Dios. En los estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, entre el 24 de diciembre y el 2 de febrero, se realiza la Paradura del Niño, hermosa fiesta que se celebra en las casas donde la devoción de sus habitantes se expresa en complejos y elaborados pesebres y que consiste en pasear al Niño Jesús en un pañuelo de seda con cantos y procesiones. En algunas poblaciones, una persona simula robar la imagen, la cual permanece escondida por 3 días. Entonces, se negocia con gran ceremonia su devolución por parte de un cortejo integrado por niños ataviados como la Virgen, San José, los Reyes Magos, pastores, ángeles, a quienes se suman las autoridades de la localidad. Esta celebración se llama Robo y Búsqueda del Niño. El 28 de diciembre, cuando se conmemora el Día de los Santos Inocentes, se celebra en los estados Mérida, Trujillo y Portuguesa la fiesta de los locos y las locaínas. Después de la misa, los locos o mamarrachos se visten con trajes raídos y sucios y tapan sus rostros con máscaras o pinturas para no ser reconocidos.
En general, se invierten los papeles. Los hombres se visten de mujeres y las mujeres de hombres. Los niños se disfrazan de ancianos y los adultos de niños. Y todos hacen burlas y chistes acompañados de un conjunto musical. En el estado Lara, esa fiesta se conoce con el nombre de los Zaragozas y posee una significación más religiosa. El mismo día de los Santos Inocentes se celebra la Caicara de Maturín, estado Monaga, la fiesta del mono, celebración proveniente de un antiguo rito agrícola indígena que consiste en un baile bufo al cual se va sumando en hilera toda la población bajo la guía del personaje principal vestido de mono. En Naiguatá y Osma, playas cercanas a Caracas, se conmemora esa festividad con una celebración llamada el Gobierno de las Mujeres, en la cual son las mujeres quienes se visten de hombres y actúan en las calles imitando las autoridades y los jefes de familia, mientras los hombres se ocupan de la casa y los niños. La quema del Año Viejo se celebra en los estados Táchira y Mérida el 31 de diciembre y consiste en la quema de un muñeco que representa el año que termina y que augura bienestar para el que va a comenzar. Entre el 4 y el 7 de enero, también en el estado Trujillo, se celebra la llegada de los pastores y Reyes Magos, con el velorio que dura toda la noche con cantos y ofrendas al Niño Jesús. Al día siguiente se celebra la misa y se realizan procesiones y cantos para esperar a los Reyes Magos. Las festividades navideñas populares concluyen los días 2 y 3 de febrero en Mérida con una de las más vistosas celebraciones, los Vasallos de la Candelaria, llena de devoción, colorido y música. Bueno, mi curioso, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te ayudara a conocer un poco más sobre la cultura en mi hermoso país. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para estar informado cuando suba un nuevo video. Recuerda dejar en la caja de los comentarios si conoces sobre algún misterio o algún enigma de nuestro hermoso país. Muchas gracias. Hasta una próxima edición.